atender a la presentación del siguiente plan de trabajo relativo al concurso 0022-2020 Junta Nacional de Justicia para cubrir la plaza de jefe o jefa de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Ruego a la señora directora de selección y nombramiento que se sirva a dar cuenta de la presencia del siguiente postulante. Gracias, señor presidente. Se invita al postulante José Alfredo Pérez Duarte. Sí, vas a pasar a la mesa, doctor. Señor Pérez Duarte, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia quiere darle su cordial bienvenida a esta sesión, al mismo tiempo expresarle nuestra gratitud por su postulación en este concurso que es tan importante para la vida institucional de nuestro país. Los miembros del Pleno hemos leído el plan de trabajo que usted ha tenido a bien acompañar y esperamos ahora la sustentación de ese mismo plan por un espacio de 20 minutos, luego de los cuales seguramente tendremos oportunidad de formular algunas inquietudes o preguntas respecto del mismo. De modo que puede usted iniciar su exposición. Muy buenas tardes a las señoras y señores miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia. Voy a comenzar esta exposición explicando las dos líneas transversales y de base que sustentan el plan de trabajo. La primera de ellas tiene que ver con la identificación de la variable confianza como eje central y articulador de toda la propuesta. Consideramos que la variable confianza es clave y fundamental para entender el funcionamiento de los organismos electorales en el Perú y en el mundo. En ese sentido, el diseño institucional que existe en el país tiene como uno de sus fundamentos principales los altos niveles de desconfianza que tiene la ciudadanía para con las instituciones. Aquí se ha considerado que sería muy difícil que el Ejecutivo maneje con neutralidad e imparcialidad las elecciones. Por eso que se crean organismos constitucionalmente autónomos e independientes. Hablo del jurado, de la OMPE y de RENIE. Yo voy a mostrar un cuadro que ha hecho el INEI que tiene que ver con la confianza en las instituciones en el Perú. Es un cuadro de marzo de este año. Aquí podemos ver a la OMPE que goza de un 20% de confianza de la ciudadanía. Esto quiere decir que de cada 10 personas, 2 confían en la OMPE. Urge recuperar la confianza institucional. Voy a cerrar esta parte haciendo un comentario. El mejor sistema de administración electoral de un país es el que goza de la confianza ciudadana y el que es aceptado por la gente y por los partidos políticos. Confianza y aceptación le otorgan legitimidad. La segunda línea de base que sustenta nuestro plan tiene que ver con la gestión del cambio, que para nuestros fines está dividida en 2 grandes rubros. El primero de ellos tiene que ver con los protocolos sanitarios de bioseguridad y el segundo con la transformación digital. En lo que respecta a los protocolos sanitarios de bioseguridad, la pandemia del COVID-19 representa un gran reto, no solamente a nivel social, económico, político, sino también en lo que tiene que ver con la realización de procesos electorales. Sus efectos ya se han sentido. El país está muy golpeado. Hay una gran cantidad de fallecidos, hay una gran cantidad de infectados. Nosotros vamos a ser sensibles con este tema, mi solidaridad con todas esas personas que se han visto afectadas. Los protocolos sanitarios que recomienden expertos y autoridades serán una cuestión preferente. Cuidar la vida de las personas será nuestra prioridad. Vean, yo tengo mis padres de 82 años. Toda la semana pasada me decía mi padre: hijo, el próximo año son las elecciones por los 200 años de independencia del Perú.
yo quiero ir a votar. Bueno, así como yo lo cuidaría a él, vamos a cuidar a todos los ciudadanos que vayan a votar sin dejar de garantizar el ejercicio de sus derechos políticos. Aquí es importante señalar que hay un conjunto de países en los que se ha ido ganando experiencia en la realización de elecciones. Estoy hablando de Corea del Sur, de Francia, de Alemania, Japón, Singapur, ¿no? Y también hay otro grupo de países en donde van a tener elecciones a lo largo del año. Estoy hablando de Uruguay, de Chile, de Brasil, de Bolivia, los Estados Unidos. Sin duda alguna vamos a entrar en contacto con las autoridades electorales de todos estos países para conocer un poco cuáles han sido sus protocolos de actuación. Sumado a eso, hay que considerar también que hay una serie de documentos que recogen experiencias y recomendaciones en torno a este tema. Hablo de la guía para organizar elecciones en tiempos de pandemia de la OEA, de las lecciones aprendidas en temas de organización de elecciones en épocas de pandemia y post-pandemia del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Hay documentos de IDEA Internacional, de IFES. Dentro de todas las recomendaciones que estos instrumentos dan, yo he considerado resumirlas en estos que pueden ver ustedes. 1. El distanciamiento social. 2. La higiene personal y el uso de mascarillas. 3. Locales amplios y ventilados. 4. Rediseño de actividades logísticas. 5. Capacitación específica a la ciudadanía y miembros de mesa en estas cuestiones. He visto oportuno compartir con ustedes estas fotos de algunas elecciones que han habido en el mundo. Ahí pueden ver en Alemania, Corea del Sur, en Francia, la separación, la civilización, la manera en la que se protegen los miembros de las mesas. Aquí es un coliseo en París, como es un espacio muy grande, con un amplio margen de acción, la señalética. Y para el final he recogido dos imágenes que ha compartido un observador de la OEA en las recientes elecciones de la República Dominicana, ¿no? Como dos cosas que no se pueden repetir en el Perú. El primero de ellos es una gran cantidad de gente en un local de votación, gente muy junta, y el segundo son los miembros de mesa muy juntos, ¿no? Estas situaciones no se pueden producir aquí. La segunda línea, que tiene que ver con el segundo gran rubro que compone nuestra gestión del cambio, es la transformación digital, que fundamentalmente se divide en tres cuestiones. 1. Un cambio de mentalidad, un cambio cultural al interior de la OMPE desde el primer día. 2. Adecuación de procesos. Los documentos de gestión de la OMPE se tienen que adaptar a las normas sobre transformación digital y bioseguridad sanitaria. 3. Incorporación de tecnología, no solamente a nivel de la gestión, sino a nivel de la elección misma. Sobre este tema de la tecnología voy a ahondar en un segundo. Nosotros planteamos realizar una gestión en 3 etapas. La primera tiene que ver con la planificación, organización y ejecución de las elecciones generales al 2021, que por cierto se celebra el bicentenario de la independencia del país, con todo el valor y el simbolismo que esto representa. La segunda etapa está vinculada con el fortalecimiento institucional de la OMPE. Y la tercera con la planificación, organización y ejecución de la revocatoria de autoridades 2021 y las elecciones regionales y municipales 2022. Cabe señalar que la segunda etapa, la del fortalecimiento institucional de la OMPE, irá en paralelo con las otras dos. Desde el primer día hasta el fin de la gestión nos dedicaremos a fortalecer a la institución. Vamos a hablar a continuación acerca de la OMPE. ¿Cuál es nuestro diagnóstico? Empezar señalando que la OMPE es la autoridad máxima en la organización de elecciones y ejecución de procesos electorales en el Perú.
Como punto número 2, indicar que sus objetivos, fines, valores, competencias, funciones y demás están recogidas en la Constitución, en su ley orgánica y en la ley orgánica de elecciones. En tercer lugar, que si bien sus documentos de gestión están en regla, hablo del ROF, del MOF, del CAP, etc., falta adaptarlos a las nuevas normas de transformación digital. Por ejemplo, no cuenta con un plan de gobierno digital. Adaptarlos a los últimos protocolos de seguridad biosanitaria que ha dado hace poco el MINSA, el Ministerio de Salud, con respecto al cuidado del personal al interior de la institución. Nosotros vamos a cuidar del personal de la OMPE, lo vamos a acompañar en este proceso de pandemia. Y en tercer lugar, adecuar las normas a la gestión por procesos que señalan las últimas normas. La OMPE, por ejemplo, no cuenta con un manual de procesos, no cuenta con un manual de procedimientos. En lo que tiene que ver con la tecnología, la OMPE cuenta con una serie de plataformas de las cuales hemos rescatado estas, las que tienen que ver con el tema de la capacitación, Educa, con la supervisión de fondo de los partidos, Claridad, y voy a ahondar y detenerme en estas dos: el voto electrónico presencial, no presencial, y el sistema de escrutinio automatizado que se conoce como SEA. Sobre este tema voy a permitirme leer una parte del informe de la misión de observación de la Unión Europea para las elecciones congresales que tuvimos ahora en 2020. Dice así: el voto electrónico con aparatos que piden constancia en papel se implantó en 5.620 de las 84.851 mesas, lo que representó el 6% del total y el 7.1% del electorado. Por otro lado, la OMPE puso en práctica un sistema de escrutinio automatizado, SEA, en unas 3.000 mesas, lo que representó el 3.5% del total. A esto yo le voy a sumar que la implementación gradual y progresiva del voto electrónico se da en el Perú desde el año 2005. Es decir, desde el 2005 al 2020 han pasado 15 años. En 15 años, a pesar de los cientos de millones de soles que se han gastado en la implementación del voto electrónico en el país, el nivel de avance es del 7%. La cifra exacta no la manejan en la OMPE y si la manejan no la comparten con la ciudadanía. Objetivamente, esto quiere decir que han habido recursos, ha habido voluntad política, pero sin embargo el nivel de implementación es muy reducido. Desde nuestro punto de vista, esto tiene que ver con la falta de confianza de la ciudadanía y de los partidos. Nosotros avanzaremos en la implementación del voto electrónico, pero con el acompañamiento y el consenso de los partidos políticos. Vamos a hablar ahora de la perspectiva crítica de la gestión anterior, tomando como base un análisis FODA, del cual por razones de tiempo voy a hacer un resumen, porque hay muchos más en el plan. En cuanto a fortalezas de la OMPE, consideramos que los recursos humanos de la institución son lo más valioso con lo que cuentan. Están altamente identificados y comprometidos. Luego, el alto nivel de especialización. No se dedican a otra cosa que no sean elecciones. 3. Asistencia y apoyo en materia electoral a instituciones públicas y privadas. Oportunidades. Procesos electorales cercanos. Siempre una elección es oportunidad de mejora. Ingresa a la institución un presupuesto electoral adicional al presupuesto ordinario con el que se cuenta, con el cual se pueden hacer muchísimas cosas. Luego, mayor y mejor tecnología a disposición. Aquí, como ejemplo, se pueden hacer alianzas o convenios con el Banco Mundial o con el BID en temas de modernización. Luego, la reforma electoral y política que está en marcha. Es un buen momento para presentar la postura de la OMPE en una serie de cuestiones. Y finalmente, los informes de las misiones de observación internacional para el año 2016 de la OEA, de la Unión Europea, de UNIORE y para el año 2020. Sin duda alguna tienen recomendaciones valiosas a considerar. Debilidades. La OMPE ha perdido presencia y liderazgo a nivel nacional e internacional.
la duplicidad de las funciones. En esto voy a ahondar en un minuto con respecto al jurado y al RENIEC. La gerencia de supervisión de fondos de los partidos es un área que se tiene que reestructurar, no funciona, los partidos se quejan, sus procesos son muy engorrosos, el reglamento lo vamos a reformular. Y finalmente la escasa capacidad sancionadora para casos graves. Las normas actuales no facultan a la OMPE a sancionar drásticamente en aquellos casos de gravedad. En cuanto a la duplicidad que he comentado, voy a citar aquí una parte del informe de la misión de observación de la Unión Europea para el año 2016. Esta duplicidad que se ha identificado entre OMPE, jurado, RENIEC son superposiciones notables en tres cuestiones. La primera de ellas tiene que ver con la supervisión y auditoría electoral. Claro, las normas le dan al jurado la fiscalización del todo el proceso, incluso de la OMPE misma. Sin embargo, las normas también le dan a la OMPE la fiscalización y supervisión de los fondos de los partidos. Aquí hay una fricción y hay un roce claro. Luego, la educación electoral y cívica. El jurado tiene su escuela electoral, tiene su Dirección Nacional de Educación Cívica Ciudadana, RENIC tiene su escuela registral y la OMPE tiene su gerencia de capacitación. Muchas veces las tres hacen las mismas cosas. Y el tema de la verificación de firma de los partidos. Un ejemplo claro, con el que van a ver ustedes que efectivamente se comprueba la duplicidad, es en esta cuestión. La escuela registral en el año 2019 sacó su revista Nombres, ¿no? Hay un artículo que se llama Registro Electoral, Gobierno y Expresión de la Ciudadanía, autores Valladares y Mesa. Bien, en el año 2020 la OMPE saca su revista con el mismo artículo y los mismos autores. Clarísimo ejemplo de duplicidad. Las amenazas. Desconfianza generalizada y desinterés de la ciudadanía. La gente está harta de las instituciones, de las autoridades y de todo lo que tenga que ver con estas cuestiones. Los bajos niveles de conectividad. En el Perú el internet es regular o es malo. Y no es igual en todo el país. Hay zonas en las que hay buena señal y hay zonas en las que no hay buena señal. La brecha digital es muy fuerte. Y luego los riesgos que implica el avance de la tecnología. Hablo aquí de los hackers, de las fake news, noticias falsas, de los deepfakes. Creo que es algo que amenaza el desarrollo de la elección. Como innovaciones y acciones concretas sobre temas de política institucional. Van a encontrar unas cuantas en el plan, pero aquí hemos rescatado estas. Primero, independencia con respecto al poder político. Independencia y autonomía. Claro. Segundo, mejorar la coordinación interinstitucional, sobre todo con el sistema electoral. Hay que afinar las relaciones entre OMPE, jurado, RENIEC. Yo les hablaba del plan de un enfoque de gobernanza que tiene que ver con la coordinación y la interacción de todos los actores que participan en una sociedad. A eso nos referimos. El tercero, muy importante, la creación de un laboratorio de innovación y transformación digital liderado por la Jefatura Nacional, el cual sirva para analizar las últimas tendencias de tecnología a nivel mundial y se pueden aplicar aquí, tanto a nivel de votación electrónica como de conteo de votos y las que surjan. Analizar los temas, las alternativas en ciberseguridad. Transformación digital y ciberseguridad tienen que ir de la mano. Luego, hacer un mapeo del Perú en cuanto al nivel de alcance de tecnología en todos los países para tener niveles de actuación diferenciada en cada zona. Luego, una estrategia comunicacional que se plasme en los planes respectivos. La OMPE tiene que comunicar bien. La ciudadanía tiene que estar enterada de lo que pasa con sus elecciones. Luego, empatía con la ciudadanía y con los partidos. Vamos a escuchar qué tiene que opinar la ciudadanía con respecto a cómo debe ser su elección en esta época. Vamos a acompañar a los partidos en su proceso que tiene que ver con el manejo de los recursos que le da el Estado para financiar sus actividades. Una gestión de infraestructura sostenible, locales y sedes. Creo que es un momento que la OMPE salga del lugar en el que está totalmente inapropiado y encuentre una sede acorde a la importancia que tiene. A nosotros nos gustaría ser recordados
entre otras cosas buenas, como la gestión que impulsó un nuevo espacio físico grande, adecuado no solamente para la OMPE, sino para todos los organismos del sistema electoral. Nos encantaría que la OMPE, el jurado, el RENIE funcionen en un mismo espacio. Luego, garantizar un proceso electoral competitivo. Acá me refiero a la franja electoral. Espacios equitativos en radio y televisión para todos los partidos. Luego, transparencia en la gestión. Vamos a abrir los datos de la OMPE. La gente tiene que saber qué se gasta, cuánto se gasta, cómo se gasta. No puede ser que no sepamos hasta el día de hoy cuánto se ha gastado en la implementación del voto electrónico en el país. Luego, procesos electorales más inclusivos. Buscamos que más gente vote. Tuve la posibilidad de ser observador internacional en el Ecuador. Por ejemplo, ahí los reos sin sentencia votan un padrón y se hacen una fila y votan. En el Perú hay una gran cantidad de reos sin sentencia en cárceles que no votan, no pueden ejercer su derecho. Vamos a coordinar con el MINJUS para hacer que esto sea posible. Luego el tema de la celeridad. Todo lo que les he dicho no serviría de nada si la OMPE se demora en dar resultados. El día de la elección pondremos todos nuestros esfuerzos en que los resultados estén a disposición de la ciudadanía lo más rápido posible. Hay experiencias comparadas en ese tema. Luego vamos a dejarle al país un código de procedimientos electorales presentado como parte de este proceso de reforma, con las propuestas de la OMPE más relevantes para el funcionamiento de la institución. Luego el tema de la capacitación de la ciudadanía y los miembros de mesa. Vamos a implementar una estrategia virtual usando las plataformas más idóneas en el mercado y alianzas con Radio Nacional y Televisión Nacional del Perú para que nos den contenidos que estén dirigidos a los miembros de mesa, dirigidos a la ciudadanía. Finalmente, indicar que en el plan hemos identificado 49 indicadores de gestión. A ver, como escuchaba a un amigo hace unos días, ¿no? Él decía, en la última pandemia a nivel mundial, en la mayoría de países no se votaba. Y en los que se votaba, la mayoría de gente no votaba. Somos conscientes de que vamos a escribir la historia, pero no la vamos a escribir solos, la vamos a escribir juntos. La OMPE, la ciudadanía y los partidos. Y voy a concluir mi posición citando a José Ortega y Gasset. Él decía, la salud de la democracia, cualquiera que sea su tipo y grado, depende de un mínimo detalle técnico, el procedimiento electoral. La OMPE es la responsable de este tema en el Perú. La OMPE tiene una gran responsabilidad. La OMPE estará a la altura de este reto. Ese es mi compromiso. Muchas gracias. Muy agradecidos, señor Pérez Duarte, por su exposición. Vamos a pasar ahora a la estación de preguntas, de modo que invito a las señoras y señores miembros de este pleno para formular las interrogantes que estimen pertinentes. Doctora Inés Tello. Buenas tardes, señor. Señor Pérez, usted en su plan de trabajo, y nos acaba de mencionar en su exposición, denuncia la superposición o duplicidad de funciones entre los organismos que conforman el sistema electoral y ha precisado 3 exactamente. Yo le preguntaría qué solución plantea y si la solución que usted plantea es solo de cambio normativo o también de colaboración institucional, de acuerdos entre las autoridades. ¿Cómo solucionaría eso? Efectivamente hay dos cuestiones ahí. Un cambio en la normatividad, porque el diseño normativo de las normas es la responsable de estas fricciones. Pero no solamente eso, es la actitud institucional con la que se lleva la gestión. He trabajado 18 años en el jurado, han habido épocas buenas de relacionamiento institucional y épocas muy malas de relacionamiento institucional por las mismas normas. Esto quiere decir que la actitud de las autoridades es fundamental para llevarse bien. Nosotros desde el primer día nos pondremos a disposición del jurado para
evitar que este tipo de situaciones ocurran. Y a nivel interno vamos a hacer firmar un compromiso a los funcionarios en el cual diga que no se van a comprometer a hacer aquello en lo que ya se está gastando recursos. Esa sería mi respuesta. Eso sería la doctora. La doctora María Zavala, por favor. Sí, señor Pérez, usted ha hablado de la confianza que debe tener la persona. ¿Cómo lograr mejorar estos niveles de confianza en su gestión, en caso que usted accedería a ser presidente? Mire, el sistema de administración electoral de los Estados Unidos es uno de los sistemas más vulnerables en el mundo. Sin embargo, la gente confía en sus autoridades y el sistema funciona. Algo que no ocurre aquí. Nosotros hemos identificado una serie de indicadores y de medidas como la transparencia en la gestión, el poner a disposición de la ciudadanía los medios por los cuales nos transmitan sus comentarios con respecto a cómo se debería hacer la elección, el tema de organizar reuniones con los partidos políticos para pedirles su opinión en cuanto al manejo de la institución y de las cuestiones de tecnología que nos recomiendan implementar, firmar alianzas con organismos internacionales para transparentar una serie de procesos, puede ser con el Banco Mundial, el BID, está pendiente un tema de auditoría del voto electrónico. Eso lo queremos poner a disposición del país para que el mejor postor nos dé la alternativa. Vamos a abrir la institución con datos a la ciudadanía. La gente va a saber en qué se gasta, cuánto se gasta y cómo se gasta. Esa sería una primera parte de mi respuesta. Muchas gracias, señor. El doctor José Ávila también va a formular algunas interrogantes. Gracias, presidente. Señor Pérez, yo tengo 3 preguntitas muy puntuales y le rogaría que sus respuestas también sean muy puntuales. La primera pregunta tiene que ver, ¿cómo mira usted desde su gestión, si fuera usted jefe de OMPE, el famoso voto electrónico no presencial? ¿Cómo lo mira usted? ¿Por qué? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque las elecciones es la expresión más genuina de la participación de los ciudadanos en la cosa pública, ¿verdad? Va, vota porque quiere tal candidato para que tenga tal concepción de la comunidad, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que las elecciones es una fiesta democrática, porque hay una movilidad social con fines políticos, ¿no? Y la gente se reúne, va a los partidos políticos, a las plazas públicas, a los colegios, a hacer este ejercicio de un voto, del ejercicio de sus derechos políticos. Pero sin embargo, el voto electrónico no presencial es una forma de la que el ciudadano de su casa puede votar. Pero eso no va pues con esa tradición de la participación masiva, ¿verdad? De lo que significa un ejercicio de estos derechos políticos en la comunidad. ¿Usted impulsaría el voto electrónico no presencial sabiendo que es una forma que no se condice con el ejercicio, digamos, de estos derechos políticos en comunidad? Esa es una primera pregunta. La segunda pregunta es el tema de la participación de la mujer en la vida política. ¿Usted está de acuerdo ya que el marco legal está completo con el tema de la alternancia, la paridad, ¿verdad? De las cuotas? ¿O es que es un tema de construcción de políticas institucionales de hombres para lograr persuadir, convencer que la mujer tiene que participar en la vida política? ¿Es un problema de marco legal o es un problema de gestión de política que en este caso tendría que hacerlo hombres?
Y la tercera pregunta que me gustaría formularle, y quiero insistir, ¿no? Es que la gran entidad garante del ejercicio de los derechos políticos es OMPE. En consecuencia, OMPE tiene que ser una entidad que tiene que tener mucha integridad, porque si falla OMPE, ¿verdad? Entonces la gente va a profundizar su desconfianza en las instituciones. Entonces yo lo que quiero preguntarle, y estoy seguro que la ciudadanía también quisiera saber, ¿cuál va a ser su política de reforzar esto de la integridad, del comportamiento ético de los trabajadores de OMPE, desde su líder, como sería usted, hasta su colaborador, digamos, de la organización? ¿Cuál sería ese compromiso de integridad y de ética para elevar el nivel de confianza de la ciudadanía en esta entidad? Sí, gracias. Con respecto al voto electrónico no presencial, este tema tiene sus ventajas y sus desventajas, los pros y los contras. Usted ha hecho mención a una de las desventajas o contras, ¿no? Que es ir justamente en contra de esta fiesta ciudadana por la que la gente va y vota. Nuestra postura como candidato a la jefatura es de no estamos de acuerdo con el voto electrónico no presencial. No solamente por esto de la fiesta ciudadana y tal, sino por los graves riesgos que tiene y las graves vulnerabilidades que tiene un sistema de votación no presencial. Hay 5 maneras de sufrir ataques, ¿no? A través de una red interna, a través del correo, a través de un aparato, a través de una aplicación, y cualquiera de estas puede entrar y afectar la voluntad del ciudadano en cuanto al ejercicio. Nosotros consideramos que falta recorrer un camino todavía para que esto pueda ser verdad. En el mundo, esta tendencia se está revirtiendo. Hay cada vez más pronunciamiento de jueces en el mundo que están en contra de este tipo de sistemas. La pregunta con respecto a la participación de la mujer. Nosotros estamos totalmente a favor que la participación de la mujer se incremente. Los niveles que tenemos ahora son muy, pero muy bajos, y no solamente es una cuestión de normas, porque si bien, como usted dice, recién ahora se ha podido lograr la alternancia, sino de la actitud con la que se vive en este país, ¿no? El machismo, la discriminación, todo eso consideramos que afecta a la participación de la mujer en la política. Nosotros vamos a tratar de generar incentivos para que ellas puedan a participar sin ningún temor, sin ningún miedo. El tema de garantizar la imparcialidad, la integridad, ahí en el plan han podido ver que la misión dice, ¿no? Las normas actuales, según la misión de la OMPE, es garantizar el derecho al voto y tal. Yo creo que ese es un error. La OMPE no garantiza nada. La que tiene el rol de garante del proceso es el jurado. La OMPE es la elección. La OMPE se encarga de organizar la elección. Y con mayor razón sus autoridades tienen que ser íntegras, íntegras, imparciales e independientes. ¿A través de qué manera? Uno, bueno, quien les habla tiene más de 20 años en estas cuestiones, 18 de los cuales he sido parte del jurado. A mí se me ha formado de una manera tal en la que el comportamiento tiene que ser independiente, tiene que ser autónomo, tiene que ser imparcial. Creo que la persona misma es una señal importante. 2, vamos a hacer cumplir las normas en el sentido de los impedimentos que tengan los funcionarios de la OMPE de pertenecer a cualquier partido político. No, alguien que trabaja en un partido o que ha sido inscrito en un partido no puede ser funcionario de la OMPE. 4, hacer pruebas de confianza, pedir antecedentes, revisar la hoja de vida de las personas,
vamos a ser escrupulosos en revisar quién se va a ser responsable de las oficinas descentralizadas de procesos electorales en todo el país, con un proceso escrupuloso de selección para que al final los mejores y los más independientes sean los que tengan esta responsabilidad. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, Sí, doctor Guillermo Tamberi, por favor. sí. Buenas tardes, profesor Duarte. Yo tengo 3 preguntas que le rogaría me responda de la manera más concisa y directa posible. En lo que se refiere al tema de la gobernanza, usted menciona en su plan de trabajo que la gestión de administración transita desde una cultura burocrática, vertical y jerarquizada hacia otra de carácter general, donde la toma de decisiones es horizontal y desde la cual se arriba a una cultura de gobernanza en la cual la interacción y autogestión son los rasgos predominantes. Me gustaría si pudiera hacer un comentario sobre eso. La segunda, explique las diferencias del sistema electoral peruano que establece la Constitución Política del Perú y el concepto de administración electoral que usted plantea en su plan de trabajo. ¿Me puede repetir esa segunda pregunta, Sí, por favor? las diferencias entre el sistema electoral que establece la Constitución, si es que hay alguna, de pronto no hay ninguna, y el concepto de administración electoral que plantea en su plan de trabajo. Y la tercera, en el plan que usted ha presentado, señala que para tener éxito como gestión al mando de la OMPE, tendrá que redefinir bajo una nueva estructura los procesos electorales. Y yo quisiera una precisión sobre esas redefiniciones estructurales a las que usted alude en su plan. Gracias. Bien, con respecto a lo primero, desde hace algún tiempo la gestión pública en el mundo se ha ido transformando. Ya no ocurre más lo que planteaba Weber, por ejemplo, de organismos burocráticos, mucha gente haciendo lo mismo y de que, por ejemplo, exclusivamente la voluntad del jefe era la que se respetaba, ¿no? Hemos pasado de un esquema jerárquico y vertical, el que el jefe manda, los demás obedecen, a uno más horizontal. Los jefes escuchan a sus funcionarios y consideran sus opiniones en la toma de decisiones. Ojo, yo vengo he trabajado muchos años en un organismo como es el jurado que tiene una estructura sumamente jerárquica y vertical. Sé muy bien de lo que estoy hablando. Las decisiones tienen que ser consensuadas con el equipo, si bien la decisión final es de la jefatura. A eso nos referíamos, algo mucho más horizontal. Con respecto a la diferencia entre el sistema electoral y la administración electoral, desde mi punto de vista, cuando el legislador en la Constitución recoge el concepto de sistema electoral, comete un error. El concepto de sistema electoral en la academia a nivel científico es la forma por la cual los votos se convierten en escaños. Eso significa sistema electoral en el Perú y en cualquier lugar del mundo. Lo que se quiso referir el legislador con sistema electoral, al hablar de instituciones, es de la administración electoral. Lo correcto en la Constitución fue la administración electoral en el Perú está conformada por la OMPE, el jurado y el RENIE. Y en cuanto a la nueva estructura, yo me refería aquí a que la transformación digital y los protocolos de bioseguridad sanitaria nos obligan a hacer un proceso totalmente distinto al que nos podríamos haber imaginado en una situación diferente. Desde estos locales tan pequeños, aulas tan pequeñas en los que la gente vota muy juntas, eso no se va a repetir, eso no puede pasar. Nosotros que tenemos que buscar espacios amplios, estadios, coliseos, en los que la gente tenga espacio como este, ¿no?
en lo que la gente se pueda desenvolver y ese tipo de cosas. Y en cuanto al uso de la tecnología también, ¿no? Esa sería mi respuesta a su pregunta. Señor Pérez, yo tengo también algunas preguntas que quisiera formularle. En primer lugar, en relación a los aspectos más transversales de su plan de trabajo, usted se ha referido a efectivamente unas líneas transversales que ha denominado confianza, transformación digital y políticas sanitarias de bioseguridad. Yo quisiera pedirle metas medibles respecto de cada una de estas líneas transversales. ¿Podría usted plantear algunas metas susceptibles de ser verificadas al cabo de 4 años? Es decir, ¿qué logros concretos pudo alcanzar su gestión en el caso de ser designado titular de esta entidad, de la OMPE? Sí. En lo que respecta al tema de la confianza, un tema que se puede medir fácilmente es el acceso que va a poder tener la ciudadanía a través de aplicaciones en los celulares o en la misma web de todos los gastos en los que ha incurrido la institución. La OMPE va a poder saber en cuánto se ha gastado en el voto electrónico para este año. 2. El tema de las actas. La gente va a poder seguir desde su celular el estado en el que se encuentra el acta en el que consigna su voto. La gente va a poder mirar cuál es el circuito que tiene su acta desde que se vota hasta que llega al local y se cuenta. Esas cosas se pueden medir. Luego, en el tema de la transformación digital, esto se puede materializar en lo siguiente. Existen unas normas que se refieren a la transformación digital de este año que no se han recogido en los instrumentos de gestión que tiene la OMPE. Yo les hablaba de un plan de gobierno digital. Vamos a hacer un plan de gobierno digital antes de que concluya el año. Y 2, vamos a implementar un laboratorio de innovación que también va a estar abierto a la ciudadanía, en el cual se analicen y testeen todos los avances que existen en el mundo con respecto a los mecanismos de votación, a conteo de votos, etc. Un laboratorio de innovación muy concreto que esperamos implementar antes de las elecciones de abril del próximo año. En lo que respecta a los protocolos de bioseguridad, bueno, aquí vamos a establecer manuales diferenciados de actuación. Un manual de protocolos de bioseguridad para los miembros de mesa, un manual de protocolos de bioseguridad para los funcionarios de la OMPE, funcionarios del sistema electoral, un manual de bioseguridad para la ciudadanía. La gente tiene que conocer con mucha anticipación qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que la OMPE ha hecho para cuidar su salud, entre otras cuestiones. No sé si con esas respuestas estoy respondiendo a su pregunta o quisiera que ahonde más. Bueno, en realidad mi pregunta apuntaba más que a algunos aspectos inmediatos en el caso de que usted asumiera la jefatura de la OMPE, ¿cómo quisiera ser recordado? Es decir, ¿cuáles son los logros que al cabo, no la creación de un laboratorio, que por supuesto pueden ser aspectos muy importantes, sino al término de su gestión, ¿cuáles son los logros que la ciudadanía tendría que recordar de esa gestión? Bien. Una institución moderna, cercana al ciudadano, que ha escuchado a los ciudadanos y ha materializado en políticas públicas su voluntad. Me gustaría ser recordado por los partidos políticos como aquella gestión que los acompañó en su proceso de adecuarse y de funcionar con este tema del funcionamiento, el manejo de los fondos públicos. Me gustaría ser recordado como aquella gestión que impulsó una nueva infraestructura física, no solamente para la OMPE, sino para todos los organismos del sistema electoral.
Me gustaría ser recordado como aquel funcionario que elevó los niveles de confianza ciudadana de la institución, dejándolos por encima de un 60-70% de aceptación ciudadana. Me gustaría ser recordado como aquel equipo de personas, aquella persona que lideró un equipo de gente que cuidó la vida del ciudadano en una época tan complicada como este tema de la pandemia, sin ningún tipo de inconveniente en cuanto a tema de salud o lo que fuera. Me gustaría ser recordado como aquella persona que modernizó la OMPE y los sistemas electorales en el Perú, dejándolos en una línea de competencia mundial. Permítame una pregunta adicional. Usted en el plan de trabajo, en la página 71 en concreto, indica que, bueno, que el calendario electoral a estas alturas es imposible de ser cumplido. Entiendo que se refiere básicamente a las elecciones primarias de las que se hablaba. ¿Qué dificultades severas encuentra usted o vislumbra usted para la realización de los próximos procesos electorales? Porque teníamos a la vista unas elecciones primarias, unas elecciones generales para elección del presidente de la República y congresistas, y al año siguiente elecciones subnacionales. Entonces, mi pregunta es sobre las dificultades fundamentales que usted encuentra para la realización de estos procesos. Bien, efectivamente, como usted dice, en cuanto a la imposibilidad del calendario, nos estamos refiriendo a que ya no se van a poder hacer las primarias, ¿no? Ahora lo que sigue son las internas de los partidos antes que concluya el año. Y en cuanto a dificultad severa, yo le diría que ninguna. Nosotros hemos visto más de 50 elecciones y cada elección tiene su particularidad. Esta es una elección que presenta nuevos retos, sí, pero a ver, en el año 2000, 2001, que viene la marcha de los 4 suyos, se quema el jurado empieza de cero, contrata gente nueva, y entramos a trabajar en el mes de enero y en abril eran las elecciones generales. En 3 meses y cachito fuimos capaces de sacar adelante una elección. Y yo creo que esta elección presenta sus propios retos, pero no creo que presente dificultades severas. Sí, estamos con los tiempos justos, somos conscientes de eso, vamos en todo caso asumiríamos un proceso electoral ya en marcha, ya convocado, con un presupuesto quizás ya aceptado, ya aprobado, y vamos a tratar de adaptarnos sí, a la situación, pero lo vamos a sacar adelante, ¿no? Ese es el compromiso. Y una última pregunta, que se refiere a algunas propuestas que usted ha formulado más bien en el ámbito del uso de tecnologías de la información. Usted plantea la utilización de algoritmos para una gestión de datos abierta. ¿En qué está pensando, digamos, en qué ámbitos está pensando usted respecto del uso de algoritmos? ¿Qué utilidad práctica piensa que va a obtener del uso de algoritmos? Sí, yo lo que planteo exactamente es que a través del laboratorio de innovación se plantee como una posibilidad analizar el tema de la implementación de algoritmos, ¿no? Esto tiene que ver con lo que en tecnologías se conoce como el blockchain. Hay muchos países en el mundo en los que en su votación utilizan este tipo de tecnología que, por ejemplo, ¿no? establecer ciertas condiciones para los ciudadanos. Si yo soy una persona que tiene 18 años, que vive en tal región, que tiene este tipo que estudia tal carrera, digamos, es posible, gracias a estos
algoritmos, anticiparse a ciertas normas de conducta. Entonces yo me estaba refiriendo un poco a ese tipo de cuestiones, ¿no? Tener las certezas de que efectivamente se podrían llegar a utilizar en el Perú, el 2021, este tipo de tecnología. Y no solamente hay esa tecnología, hay algunas otras que me gustaría también analizar, ¿no? Bien, señor Pérez Duarte, le agradecemos mucho esta presentación en relación a la propuesta de plan de trabajo que ha alcanzado usted a la Junta Nacional de Justicia en el marco de este concurso. Puede usted retirarse cuando lo estime pertinente. Muchísimas gracias.